Bueno, buenas tardes. Vamos a tocar un tema bien corto, pero importante, derivada de orden superior. Pero, ¿qué es derivada de orden superior? A ustedes le van a dar un polinomio o una función, y entonces por decirle x a la 4 más x al cubo más x a la 2 más 2x, y aquí 5x a la 2 más 3x más 10. Y le dan un polinomio de grado 4. Y me dice que saque la primera derivada. La primera derivada f'. Ya están organizados con las primas. 4x cubo más 6x al cuadrado más 10x más 3. Esa es la primera derivada. Después viene la segunda derivada, todo se llama de orden superior. Sería 12x al cuadrado más 12x más 10. Esa es la primera y segunda derivada. Pero también tiene tercera derivada. Tercera derivada, 24x más 12. Pero también tiene cuarta derivada. La cuarta derivada es 24. Pero también tiene la quinta derivada. Igual a 0. Miren, esas son derivadas de orden superior. Aquí nosotros vamos a trabajar con la primera derivada y con la segunda derivada. Con la primera derivada voy a sacar los puntos críticos y con la segunda derivada los puntos de inflexión. Siempre va a ser así. Repito, la derivada de orden superior es cuando saco la primera, segunda, tercera, cuarta derivada hasta llegar a 0. ¿Verdad? Depende del grado del polinomio. ¿Verdad? Puede ser un polinomio de grado 6, puede tener más derivadas de orden superior. Luego, le repito, nosotros vamos a trabajar con el criterio de la primera derivada y con el criterio de la segunda derivada. El criterio de la primera derivada debemos sacar los puntos o números críticos. Y con el criterio de la segunda derivada voy a sacar los puntos de inflexión. Con la primera derivada voy a mirar el comportamiento si una función crece y decrece. Y con el criterio de la segunda derivada voy a mirar si la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Antes de comenzar y dar el título del tema más grande, dice la derivada en el trazado de curvas máximos, mínimos, de crecimiento y puntos de inflexión de una función. Ese es el título. Si usted mira, es un poquito largo, es lo que hice fusionar. Hay un montón de temitas en la planificación. Entonces, están por tema. Yo lo que hice es hacer una fusión para hacer un solo problema y sacarle de todo. Entonces dice, la derivada en el trazado de curvas máximos y mínimos de crecimiento y puntos de inflexión de una función. Pero antes de aplicar ese tema, ¿qué tipo de función es esta, compañero? ¿Qué tipo de función es esta? ¿Qué tipo de función? Es una función cuadrática, ¿ya? Una función cuadrática cóncava hacia arriba. ¿Qué tipo de función es esta? ¿Me escuchan? ¿Qué tipo de función es esta? Una función cuadrática cóncava hacia abajo, ¿verdad? En esta función cóncava hacia arriba hay un punto máximo, un punto mínimo. La cóncava hacia arriba. Y en la cóncava hacia abajo hay un punto máximo. Ahora, ¿qué tipo de función es esta? ¿Qué tipo de función es la que está en la parte de abajo? ¿Qué tipo de función es?
es una función cúbica. Una función cúbica. ¿Por qué cúbica? Porque mire, tiene una parte cóncava hacia arriba, este punto es punto de inflexión y cóncava hacia abajo. Entonces, hay un punto de inflexión. Es lo que ustedes tienen que saber. Luego, de eso, vengo gráficamente. Ustedes lo tienen ahí en su libro. Vengo y tengo esta gráfica. Y mire, aquí hay un punto máximo, aquí hay un punto mínimo, aquí hay un punto máximo, y aquí hay un punto máximo, y aquí hay un punto mínimo. Aquí la función crece, ¿bien?, a llegar hasta el punto máximo. Aquí ya la función decrece hasta llegar al punto mínimo. Después vuelve a crecer, aquí vuelve a decrecer, aquí vuelve a crecer, y aquí vuelve a decrecer. Esto en resumen, lo que ustedes tienen que saber. Cuando hay una función cóncava hacia arriba, hay un punto mínimo. Cuando hay una función cóncava hacia abajo, hay un punto máximo. Y aquí, si usted mira de este punto, para llegar a este punto máximo, la función crece. Para llegar a este punto mínimo, la función decrece. Para llegar a este punto máximo, la función crece. Para llegar a este punto mínimo, decrece. Para llegar a este punto máximo, vuelve a crecer y después vuelve a decrecer. Y ese es, en síntesis, lo que ustedes tienen que saber de las generalidades que ustedes llevaron en método 2, imagino, sabiendo que es una función cóncava hacia arriba y hacia abajo. Bueno, ahora voy al problema y dice lo siguiente. Escriban, dada la función f de x es igual a x al cubo más 3x al cuadrado menos 4. Dada la función x al cubo dada la función x al cubo más 3x al cuadrado menos 4. Se pide determine, inciso A o número 1, determine los puntos o números críticos y posibles puntos de inflexión. Determine los números o puntos críticos y los posibles puntos de inflexión. Inciso B. Encuentre los intervalos donde la función crece y decrece, así como los puntos máximos y mínimos de la gráfica de f, así como los puntos máximos y mínimos de la gráfica de f. Inciso C. Encuentra los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Encuentra los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y hacia abajo, así como los puntos de inflexión de la gráfica de f, así como los puntos de inflexión de la gráfica de f. Y por último, inciso D, haga un bosquejo de la gráfica. Haga un bosquejo de la gráfica. Pregunta, ¿qué pide el inciso A? Los puntos críticos. Y entonces, o números, Eso pide el inciso A. Pero para encontrar los puntos críticos, yo voy a utilizar el criterio de la primera derivada. La primera derivada de esto es 3x al cuadrado más 6x. ¿Ya? El factor común ahí es 3x. Aquí.
x al cuadrado más 2. 3x lo igual a 0, y x al cuadrado más 2 lo igual a 0. De aquí x es igual a 0 entre 3, x igual a 0. Luego, x al cuadrado. Licenciado, Diga. no sería solo x, ya que como 3x por x sería que a la 2. Sería 6x, ¿va? Sí, tiene razón, x. Tal como x. Miremos ahí la factorización. Ese es el factor común. X. 3x. ¿Ya? 3x. Pero solo por una x multiplicaría. Sí, sería X a la X más X. X, así va. X. Más. Dos. Ya. O sea, Así es. se le, Bueno, mire, 3x por x, 3x cuadrado. Y 3x por 2, 6x. ¿Sí o no? Entonces quedaría 3x Sí. igual a 0, x igual a 0 entre 3, x igual a 0. Y aquí quedaría x más 2 igual a 0, x igual a menos 2. Estos que están encerrados, compañeros, se llaman puntos o números críticos. Yo lo voy a poner aquí. X igual a menos 2 y x igual a 2. Esos son los números críticos. Después me dice que los puntos de inflexión. Voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. Y la segunda derivada es 6x más 6. Segunda derivada para acá los puntos de inflexión. Puntos de inflexión. Hago uso de la segunda derivada. Entonces lo igual a 0. Me quedaría 6x igual a 6, a menos 6. De x igual a menos 6 entre 6, x igual a menos 1. Este menos 1 le voy a llamar punto de inflexión o número de inflexión. ¿Ven? Punto de inflexión, que lo pongo acá, x igual a menos 1. Pero todo, como sale toda la vida del Señor, tiene parejas. Voy a sacar las parejas de esos números críticos. La pareja de menos 2, la pareja de 2 y la pareja de menos 1. Aquí están los puntos críticos y aquí están los puntos de inflexión. Pero ¿cómo voy a sacar esa pareja? F de X es John y esto es Juan. F de X es Y. Entonces, estos valores que están aquí los sustituye la función original. Sustitúyamelo, por favor. Imagino que anda calculadora. No me va a suceder lo de lo que me sucedió a las 7 y a las 10. ¿Cuánto me da al sustituir esos valores? El primero da 0. 0. Rectifiquemos lo que dice la compañera, menos 2,0 dice. Sí. Sí. ¿Y el 2? Sí, ¿Y el 2? 2 al cubo más 3 por 2 al cuadrado menos 4. 24. sí, ¿Cuánto? 24. 24. Felix. 24. Ok. ¿Y menos 1? Negativo 8. ¿Negativo? 8. 8. A mí me sale negativo 3, Lick. Menos 1 al cubo. Menos 1 al cubo es menos 1. Más 3 por menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Ahí está. ¿Cuánto sale entonces?
menos 5, más 3, menos 1 y menos 4, menos 5, más 3. Negativo 2. Negativo 2. Mire, compañero, con la calculadora hay que tener mucho cuidado. Licenciado, a mí en la me da 2, tiene que dar Es 16. que recuerde que menos 1 es al cubo, no es al cuadrado. Licenciado. Menos 1 al cubo. Menos 1 por menos 1, 1. Por menos 1, menos 1. En la, se- Menos La 1 al cuadrado, segunda, 1. Y 3 por 1, 3. licenciado. Bueno. en la segunda, licenciado, Luego, En sale la 16. segunda es 16, licenciado. ¿Cómo? En la segunda es 16. Es 16. Rectifiquemos ahí, compañero. A mí me dieron 24. Sí, Lick. Sí. Es 16. 16. Hay que tener mucho cuidado. Mire, este problema es como la pirámide, como lo dominó. Si tiene el comienzo malo, problema malo. Él dice menos 2,0, 2,16 y menos 1, menos 2. Ahí están las parejas. Mire, estas parejas las voy a encerrar, mire. Los pares ordenados, lo voy a encerrar. Esto no lo va a volver a tocar hasta el final, hasta que grafiquemos. Con estos primeros dos que están en verde, voy a hacer el inciso B, la tabla del inciso B. Y con este que está menos 1 en azul, voy a hacer la tabla del inciso C. Bueno, ahí vamos. En el inciso B me pregunta, y encuentra los intervalos cuando la función crece y decrece. Intervalo. Voy a utilizar el criterio de la primera derivada, f', y la conclusión, el intervalo siempre va a ser un intervalo abierto. Voy a comenzar de menos infinito. ¿A dónde llego primero? De menos infinito, ¿a dónde llego primero? ¿A menos 2 o a 2? Menos 2. A menos 2. A menos 2. De menos infinito a menos 2. Luego de menos 2 a 2. Y luego de 2 a más infinito. Si ustedes se fijan, el intervalo comienza desde menos infinito y termina en más infinito abierto. Luego voy a usar uso de la recta numérica. 0, 1, 1, 2, menos 1 y menos 2. Y dice, entre menos infinito, mire, menos infinito está aquí. Entre menos infinito y menos 2, ¿quién está? Entre menos infinito y menos 2, ¿quién está? 3. Menos 3. Menos Menos Esto 3. que estoy poniendo en color rojo se llaman valores de prueba. Luego, entre menos 2 y 2, ¿quién está? Entre menos 2 y 2 está 0 y 1. Vamos a poner 0. Entre 2 y más infinito, mire, entre 2 y más infinito está 3. Y acá está más infinito. ¿Quién está? Entre 2 y más infinito, ¿quién está? 3. 3. Bueno, esos que están en color rojo se llaman valores de prueba. Los voy a sustituir en la primera derivada. La primera derivada de este problema es f' es igual a 3x al cuadrado más 6x. Esa es la primera derivada. 3x al cuadrado más 6x. Te lo voy a sustituir. Voy a sustituir menos 3. 3 menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3. Denme la respuesta ahí. Luego voy a trabajando ahí. 3 por 0 al cuadrado más 6 por 6 por 0. Pero vamos a poner 1 para que no, porque me va a dar 0 y 0 no dice positivo ni negativo. Voy a poner 1. 3 por 1 al cuadrado más 6 por 1. Y por último, 3 al cuadrado más 6 por 3. ¿Cuánto da el primero, compañero? 15. 9. 9 a mí. ¿Cuánto da? 9. En el primero, 9. Positivo. ¿Compañero? Sí. Sí, 9. 9 A mí no me positivo. interesa el 9. Lo que me interesa es el signo. ¿Qué es más?
Entonces, aquí crece la función. Al sustituir 1, ¿cómo me queda, compañero? Positivo. 9. Positivo 9. Positivo 9. Vamos a ver. 13. Vamos a ver. Fíjense bien. Y el último, 3. No lo alcanzo a ver, licenciada. Puede bajar un poco. Sustituyan 45 me da 1000. los valores de prueba en la función, en la primera derivada. ¿Cuál es la primera derivada de esta función? Es 3x al cuadrado más 6x. Esa es la primera derivada. Entonces dije, los valores de prueba entre menos infinito y menos 2 está menos 3. Menos 3 al cuadrado por 3 más 6 por menos 3. Menos 3 al cuadrado es 9. 3 por 9, 27. Y aquí es menos 18. 45, Lee. ¿Cuánto? 45. 45. Positivo. Ah, no. Estamos mal con El las tercero, Lee. las El calculadoras. tercero es 45. El tercero. El tercero es 45. El 3 es positivo, Lee, el que multiplica. Dice menos 3 al cuadrado es 9. Menos por menos da más. La tercera, Es 9. licenciado. Y 9 por 3. Que es la tercera. La tercera, Licenciado, Lee, que es 45. tercera, La donde con- está 2 es más infinito. Esa da 9, licenciado. Esa que está haciendo usted. Ajá. Entonces sería 27 más menos 18, ¿cuánto es? 9. 9. Este es positivo, está bien. Ahora el otro. Dice, aquí está 0, aquí está menos 1, aquí está menos 2 y aquí está 2. Si yo le pongo 0 y lo tengo que sustituir en la primera derivada, en 3x al cuadrado, ¿ya? Más 6x. Si yo le pongo 0, se me hace 0 y el 0 no tiene ningún signo, ni positivo ni negativo. Entonces, probémoslo con menos 1. 3 entre menos 2 y 2 está menos 1. Vamos a ver, 3 por menos 1 al cuadrado más 6 por menos 1. Menos 1 al cuadrado es 3, porque menos 1 al cuadrado es 1. 1 al 9 cuadrado. da, licenciado. Menos 1 al cuadrado es 1. Por 3, 3. Menos Menos. 3, dale. ¿Cuánto Menos es? 3. Menos Negativo 3, Es Lee. negativo 3. Este es negativo. Ahí, mire. Entonces aquí la función decrece. Y ahora tengo 3. Estudiamos 3 en la primera derivada. Me da positivo. Aquí la función crece. Bueno, voy a hacer el resumen acá. Más, menos y más. Ahí lo tengo. Más, menos y más. Ahora me dice el inciso C. Intervalo. El criterio de la segunda derivada y la conclusión desde menos infinito, el punto de inflexión a menos 1 y de menos 1 a más infinito. Hago uso de la recta numérica que no me dé pena. De menos infinito a menos 1 está menos 2, es el valor de prueba. Y de menos 1 a más infinito está 0. Pero ya es en la segunda derivada. Vamos a ver, si la primera derivada es 3x al cuadrado más 6x. La segunda derivada sería 6x más 6. Entonces el primero, 6 por menos 2 más 6, quedaría negativo. Es cóncava hacia abajo. Ahora 0. Sería 12 por 0 más 6. Entonces sería 0 más 6. Es positivo. Cóncava hacia arriba.
Voy a hacer el resumen acá. Menos y más. Ahora voy a hacer la gráfica, inciso D. Fíjense bien, para hacer la gráfica van a utilizar la última tabla que hicieron, inciso C. Y ahora sí van a utilizar los pares ordenados. Y dice, menos 2,0, 2 y 16. Y menos 1. Miren los puntos. Dice, menos 2,0. Luego, 2, 16. Son 16. Y por último, menos 1, menos 2. Siempre van a dibujar de izquierda a derecha. ¿Qué dice el problema? ¿Cóncava hacia dónde, compañero? Nos vamos a ir en la última tabla. ¿Cóncava hacia dónde? Hacia abajo, dice, ¿va? Cóncava hacia abajo. Y luego cóncava hacia arriba. Ahora vamos a revisar con la primera tabla. Miren, crece, luego decrece y luego vuelve a crecer. Y entonces ahora contesto estas preguntas. Este es un punto de 2,16. Este es un punto mínimo. Y este es un punto máximo. Está. Este es un punto mínimo y punto de inflexión. Se convierte punto máximo, punto mínimo y al mismo tiempo punto de inflexión, porque cambia la gráfica a cóncava hacia arriba. Recapitulando, me dan una función y me piden los puntos críticos, entonces voy a usar el criterio de la primera derivada. Después me piden los puntos de inflexión, voy a utilizar el criterio de la segunda derivada. Esos puntos críticos y los puntos de inflexión tienen parejas. Para encontrar la pareja los sustituyo en la función original. Luego de eso, para armar el inciso B, la tabla de cuando una función crece y decrece, voy a utilizar los puntos o números críticos, puntos. Entonces, en ese caso, va a ser de menos infinito a menos 2, de menos 2 a 2 y de 2 a más infinito. Luego, los valores de prueba los utilizo utilizando la recta numérica. Y esos valores de prueba son los números que están de ese intervalo. Lo voy a sustituir en el criterio de la primera derivada. Ahí me va a dar de que el primero me da positivo, ¿ya? La función crece, el segundo me da negativo, decrece, y el tercero positivo, que crece. Para encontrar la tabla, cuando una función es cóncava hacia abajo y hacia arriba, voy a utilizar el criterio de la segunda derivada y hago el mismo procedimiento. Uso los intervalos, busco los valores de prueba y los sustituyo en la segunda derivada y me da, el primero me da negativo, que es cóncava hacia abajo, y el segundo me da positivo, que es cóncava hacia arriba. Para dibujar, para poder hacer la gráfica, ahora sí uso los pares ordenados. Los pares ordenados. Pares ordenados porque tiene X y Y. Entonces, una vez teniendo los pares ordenados, los puntos, voy a utilizar siempre, voy a dibujar de izquierda a derecha de la gráfica. Y entonces me dice cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba. Y de ahí identifico cuál es el punto máximo y punto mínimo. Bueno, compañeros, les pido por favor mañana que todos anden calculadora, para que no tengamos ese problema. Si hay 45 calculadoras, tienen que hacer los cálculos rápido. Entonces les pido eso, por favor, para mañana. Buen día. Gracias, Lick. Pase buen día. Gracias, Lick. Pase feliz tarde. Igual. Cuídense.